El nacionalismo no fue solo una fuerza mediante los imperios se dividieron, sino que también sirvió para unificar aquellos territorios que compartían ciertas características como la lengua o su historia que los unían entre sí. Este fue el caso de Alemania, que logró unirse gracias a la diplomacia y la fuerza militar. Ahora volvamos atrás en el tiempo a ver cómo eran las cosas antes de la unificación. El Congreso de Viena restablece el dominio de Austria sobre los territorios alemanes e impone la Confederación Germánica, una simple asociación de 34 estados soberanos y 4 ciudades libres presidida por el emperador de Austria. Además, los estados tenían en común un parlamento federal, es decir, una conferencia de representantes de todos los estados sin ningún tipo de capacidad legislativa. El parlamento estaba liderado por Austria y Prusia, quienes eran los estados más poderosos y con el pasar del tiempo mantenían una rivalidad por dominar las tierras alemanas. El Congreso de Viena no había respetado las aspiraciones liberales y nacionales de los pueblos, por lo que las fuerzas económicas e intelectuales se unen con el fin de despertar un sentimiento nacionalista alemán. Prusia fue el primero en dar un salto a la unificación dentro del carácter económico. Alienta la creación de un mercado único y la suspensión de la gran cantidad de fronteras que dividían a los estados alemanes. En 1834 se crea el Zollverein, unión aduanera entre todos los estados de la Confederación Germánica, dejando de lado a Hannover, las ciudades hanseáticas y Austria, quien era un obstáculo en el camino de la unificación. Uno de los protagonistas de la unificación económica fue el economista List, quien defendió la idea de unir las fronteras y de eliminar las tarifas protectoras, ya que sería la mejor manera de impulsar el desarrollo industrial y poder enfrentarse a los británicos. Esto ocurrió, como él decía, y además el gran crecimiento de la economía dio lugar a la consolidación de una nueva burguesía industrial y de negocios que expresaron apoyo hacia la construcción de una unidad nacional alemana. Luego de este avance en el lado económico, se intenta conformar una unidad política y para esto, el sufragio universal, en el año 1848, elige representantes de distintos estados alemanes y forman una asamblea que se nombra el Parlamento de Frankfurt. Este proclama una constitución única para todo el país en 1849 y ofrece la corona del país unificado al rey de Prusia, Federico Guillermo IV, quien la rechaza como forma de mostrar su oposición a que un grupito de diputados le den servida en bandeja la corona. Toda esta situación no tarda en traer rápidamente una reacción de parte de los liberales y frente a la forma que tomaban los acontecimientos, el Parlamento se disolvió. Este fiasco enterró la idea de crear un nuevo Estado mediante una vía democrática y la formación de un Parlamento, elegido por el sufragio universal, que declarase la unidad nacional. Finalmente, luego de todos los quilombos y los fracasos, Prusia queda en manos de la unificación, quien poseía un Estado bien organizado, una fuerte industria y un ejército potente, consolida su liderazgo dentro de la Confederación. En 1859 consigue juntar todos aquellos anhelos unificadores y crea el Natio Halverein, una sociedad para la unidad nacional. Sin embargo, el último empujón se dio en 1862 cuando Otto von Bismarck fue nombrado canciller. Este tipo era antidemocrático y pensaba que la unificación no sería gracias a las decisiones de la mayoría, como habían intentado hacer hasta ahora, sino que se obtendría por la fuerza gracias al hierro y la sangre. En otras palabras, el Parlamento Frankfurt trató de crear Alemania desde abajo, o sea, por decisión de la mayoría, mientras que Bismarck, llevándole la contra, elige formar una nación desde arriba, es decir, por la imposición de la fuerza prusiana. El canciller veía imposible esquivar el enfrentamiento con Austria y estaba seguro de que la guerra era el camino que debían tomar para conseguir su objetivo. Con esto en mente, preparó 3 guerras sucesivas. La primera contra Dinamarca en 1864, donde se incorporó los ducados de Schleswig y Holstein. La segunda fue contra Austria en 1866,
por la cual consiguieron la separación de la Confederación Germánica y se obtuvo la formación de la Confederación de Alemania del Norte, que reunía 23 estados alemanes. Y la última fue contra Francia en 1870, gracias a la cual consiguió acercarse a los estados del sur, que anteriormente habían estado más cercanos a Prusia, y también se consiguió la anexión de Alsacia y Lorena a la nueva nación alemana. Bismarck proclama a Versalles la creación de dos Reich alemán y Guillermo I, rey de Prusia, es nombrado emperador. Este nuevo estado tenía sus limitaciones debido a que había sido conseguido bajo el impulso de Prusia, y además, al haber sido formado de esta manera, el imperio alemán había integrado por la fuerza a poblaciones danesas, polacas y francesas, y había dejado fuera a Austria, territorio poblado por alemanes. Todo esto destruye la consecución de la Gran Alemania, un estado que englobara todas las poblaciones de lengua alemana.